Pues bueno, ¿les parece si comenzamos? ¿Estamos listas? ¿Estamos preparadas para lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy? Muy bien, mujeres. Pues bueno, yo sigo impactada y lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar la reunión, yo sigo impactada de lo que el Señor está haciendo en la iglesia, ciertamente, como dice la señora Rebe, y del tiempo que tuvimos el domingo, de la celebración, de toda la palabra que fue impartida el domingo, de verdad que fue wow. Y sobre esto quiero seguir hablando. Y ayer estaba escuchando algunos testimonios que estaban dando ustedes y de lo que el Señor les habló y de lo que el Señor estaba pues diciendo el domingo y hablando a cada corazón a través de la palabra que fue dada y me impresiona porque ha estado habiendo un mismo mover en la iglesia y como se decía, el avivamiento se está viendo notablemente. El Señor está haciendo algo en nuestros corazones como personas. El Señor está levantando a una iglesia santificada, a una iglesia preparada, a una iglesia que va a ir más allá y a una iglesia que está dispuesta a entregarlo todo y a rendir su vida. Y bueno, yo creo que cada una de nosotras podemos decir eso, ¿verdad? Señor, queremos seguir siendo preparadas, queremos seguir siendo levantadas, queremos seguir siendo revestidas con tu espíritu y que tu palabra siga transformando nuestras vidas, porque cada día en la presencia del Señor nuestra vida es transformada y es también lo que se hablaba el domingo, algo de lo que hablaba Rubén, que solamente en la presencia del Señor es donde podemos obtener esa transformación verdadera y real que necesita nuestra vida. Así es que no dejemos de estar sumergidas en la presencia del Señor porque es lo que va a hacer que brillemos en Cristo para su gloria, que la luz de Cristo resplandezca en nosotras. Y bueno, quiero hablar un poquito acerca de o recordarles, seguir en esto que estábamos viendo el domingo, porque como les digo, sigo pues meditando la palabra, sigo en esto y a mí me impactó también mucho en Josué 4, el 22, acerca de lo que se estaba hablando de las piedras del monumento, de las piedras que se tomaron de por dentro del río Jordán para formar el monumento como pues como una señal, ¿no? De que había cruzado el pueblo en seco. Y dice, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y creo que cada una de nosotras podemos conocer, hemos podido experimentar y podemos declarar que la mano de nuestro Dios es poderosa y que las maravillas del Señor fueron y son en este tiempo también. Las maravillas del Señor las podemos seguir viendo y el Señor sigue secando el mar para que crucemos, sigue secando el río para que crucemos en seco. Vamos hacia la tierra prometida, mujeres, vamos hacia lo que el Señor nos está llevando, vamos a tomar y a ser parte de este avivamiento que el Señor está levantando. Vamos a una nueva tierra en donde el Señor ya nos prometió, en donde el Señor ya nos visualizó y cada una de nosotras tenemos como responsabilidad, como cristianos, como hijos de Dios, que tomar esta tierra con una gran responsabilidad de prepararnos, ¿verdad? De prepararnos y el Señor nos ha prometido que no nos va a soltar y que vamos a cruzar el río en seco, que vamos a cruzar en medio de las dificultades, pero victoriosos, ¿verdad? Porque si Dios está con nosotros, de verdad que la situación cambia, que todo obra para bien y en esto debemos creer y en la palabra del Señor tenemos que confiar siempre. Nuestro corazón descansa en la paz del Señor y nuestro corazón descansa en que el Señor siempre en cada momento está en control. Y Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este día, Señor,
por esta nueva oportunidad, Señor, de bendecir tu nombre, Padre, y de estar juntas, Señor, bendiciéndote y edificándonos las unas a las otras, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra es verdad, Señor. Y gracias, Padre, porque todo lo que tu palabra dice, Señor, es real, Señor, y verdadero, Padre. Descansamos, Señor, en cada una de tus promesas, Señor. Descansamos en tu verdad, Señor. Y sabemos, Padre, que tú, Señor, ya nos has prometido, Señor, esta nueva tierra a donde iremos, Señor. Y no queremos ir solas, Señor, sino queremos ir tomadas de tu mano, Señor. Queremos ir llenas de tu presencia, Señor, y que tu espíritu siga renovando nuestras vidas, que tu espíritu siga fortaleciendo nuestras vidas, Señor, para ir, Señor, en este camino, Padre, confiada, Señor, en que tú harás, Señor, algo nuevo, Señor. Queremos llegar, Padre, y gozarnos en este avivamiento, Señor, y ser parte de este avivamiento, Señor, de este fluir, Señor, que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Cristo, porque nuestra vida te pertenece, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de nosotros, de nuestra humanidad, Señor, tú nos permites ser ese olor fragante, Señor, delante de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre, Señor, en tu presencia, Padre, para poder ser esa fragancia, Señor, que te enamora, Señor. Gracias, Padre, te entregamos nuestra vida y te decimos que te pertenecemos, Señor. Aquí estamos, Padre, y úsanos, Padre, de la manera que te plazca, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre. Amén. Y me encanta verlas aquí fielmente para escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y bueno, en esta mañana quisiera pues presentarles a la señora Soco. La señora Soco es una mujer entregada al Señor y yo sé que tiene una palabra de parte de Dios. Ella está portando una palabra de parte de Dios muy especial. Así es que preparen su corazón y sus oídos a lo que vamos a oír. Adelante, señora. Gracias, Viri. Pues buenos días a todas. Qué gusto verlas, en verdad. Y bueno, ahorita escuchando la alabanza, o sea, vemos cómo nos ministra y cómo se empieza a sentir la presencia de Dios. O sea, es increíble, ¿no? O sea, yo ahorita diría, Viri, pon otra y que nos ministre y que nos hable y llena nuestros corazones aquí en nuestra casa. Y nuestra casa es la iglesia. Y estamos en iglesia, ahorita esta es la iglesia, somos la iglesia y estamos en casa. Y pues quiero darle las gracias a Cristi, a Viri por este tiempo que me permiten poder hablar la palabra de Dios, todo lo que hace, todo lo que en verdad podemos ver en nuestras vidas y como decía ahorita la canción, entregarlo todo, ¿verdad? Y entregar todo, toda tu vida implica también toda tu familia y toda tu casa, no nada más la tuya, sino la de nuestros hijos. Y bueno, yo quisiera hoy hablar este tema precisamente que es la iglesia y mi casa. Y yo lo relaciono porque ahora este domingo que estuvimos festejando el aniversario, pues vemos realmente que experimentamos lo que experimentamos en nuestra casa, en donde tuvimos tiempos de ver esas fotografías y recordar como cuando estamos en casa, que sacamos las fotografías y, ay, mira, ¿te acuerdas? Y mira, ¿te acuerdas? Y vienen los recuerdos precisamente de esos momentos y de esos eventos que hemos vivido. Y yo lo vi así en la red, o sea, nos pusieron fotografías donde pude ver ahí a uno de mis hijos de 11 años, 10 años, o sea, digo, wow, o sea, pasa el tiempo y cómo es que precisamente yo veo y vi que en ese momento que realmente la iglesia es mi casa. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos en la iglesia, ¿qué hacemos en la iglesia? Oramos, bendecimos, oramos unos por otros, nos animamos, por mencionar algunas de las cosas que hacemos en la iglesia, que se hacen muchas cosas, como ahorita orar, o sea, juntas, juntos. Y eso trae una gran bendición y trae fortaleza a cada uno de nosotros. Y lo relaciono con mi casa. ¿Qué hacemos en mi casa? Pues como padres, lo mismo, bendecimos a nuestros hijos,
les damos una cobertura que es muy importante cuando oramos por ellos, les damos un alimento físico y espiritual. Este, es un lugar, el hogar es un lugar de paz, donde ellos encuentran paz, encuentran dirección, es un lugar seguro y es un lugar también donde hay alabanza y adoración en casa. Y esto me gusta mucho, este tiempo de alabanza y adoración, porque así como pudimos ahorita sentir la presencia, escuchándola, nos está ministrando en todo tiempo. Y yo siempre lo he mencionado, nosotros en casa todo el tiempo tenemos alabanza y adoración y ministra nuestros corazones. Y lo veo ahora en mis hijos, o sea, ponen siempre música para dormir, música para, o sea, todo el tiempo en casa, su casa, tenemos alabanza y adoración. Y lo mismo en la iglesia, o sea, vemos esa semejanza. En la iglesia llegamos y adoramos, y en verdad hay tiempos que quisiéramos seguir todo el tiempo alabando a Dios, y como decíamos ahorita, en estos tiempos hay un avivamiento que en verdad, o sea, el Espíritu nos está hablando para dar, para transformar, para sanar, para hacer todo lo que cada uno de nosotros necesita. Y bueno, yo lo veo, que todo lo espiritual se refleja aquí en la tierra. Y lo dice Mateo 6:10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto se aplica en nuestras casas. Los principios de Dios nunca cambian y son siempre, se establecen en todo tiempo y en toda época. Los principios de Dios son siempre. O sea, aquí no hay de que no, pues es que era tu época. No, pues es que ahorita lo que estamos viviendo es diferente. No, los principios de Dios son siempre eternos, nunca cambian. Y esto debemos establecer también nosotros en casa, los principios de Dios, para que ellos conozcan los valores y que aprendan a respetar tanto a los padres como a las autoridades como un principio. Este principio se ha dado siempre y Dios nos los ha enseñado a través de su palabra, a honrar y respetar a nuestros padres y a respetar a las autoridades. En estos tiempos vemos cómo los jóvenes principalmente no tienen ese respeto, no tienen esos valores, pero no es tanto por ellos mismos, sino que nosotros en casa no hemos enseñado perdón, estos principios y estos valores en ellos. Ellos son un reflejo de lo que nosotros vamos dando a ellos. Y lo vemos así en la iglesia. En la iglesia somos enseñados con los principios de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros establezcamos el reino en nuestra casa, así como lo dice en Mateo? Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, las cosas van a ser diferentes. Y como lo hemos escuchado, la iglesia es el cambio para la sociedad. Nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estos principios y estos valores. También voy a ver que la importancia de la iglesia, esa importancia de la iglesia para cada uno de nosotros como familia y como casa. Como importancia de la iglesia, lo que nos da la iglesia es conocer a Dios a través de su palabra, sus promesas y sus propósitos para cada uno de nosotros. O sea, fíjate, conocer a Dios a través de su palabra, sus promesas y propósitos. Muchas veces no conocemos nuestro propósito. ¿Cuál es? Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia y escuchaba, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para ti, y dices, oh, Señor, pues ¿cuál, no? Porque yo antes, en verdad, pues no sabía que tenía un propósito, solamente supe que tenía un propósito cuando llegué a Dios. Entonces Dios empieza a hablar a nuestros corazones, empieza a decirte quién eres y qué es lo que quiere para tu vida. Entonces, como lo dice en Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Y este libro de instrucción, esa es la importancia de la iglesia, de poder estar ahí, porque nos enseñan y estudiamos. Ahí nos enseñan a estudiar esta palabra. Dice, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces, nosotros vamos a aprender a ser obedientes y a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y esto lo aprendemos en la iglesia
y esto lo aplicamos en nuestra casa. Nosotros empezamos con nuestros hijos a darles la enseñanza de lo que dice la palabra, a instruirlos, a guiarlos, a que conozcan precisamente su propósito que tienen ellos. Y como les mencionaba en un principio, así como vimos como en fotografías en la iglesia, que nuestros hijos participaban en esos eventos en la iglesia, y cómo fueron creciendo y enseñados e instruidos y están encontrando su propósito dentro de la iglesia, y también están encontrando su propósito que Dios tiene para ellos como personas de la sociedad. Sabes que ellos son ahora personas que pueden llevar esa palabra, tienen un propósito ya. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia en nuestras vidas para precisamente caminar en lo que Dios quiere? También crecemos en la fe. Y en Romanos 10:27 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde escuchamos la palabra? Pues en la iglesia. Y ahí es donde crecemos en fe. Ahí es donde dice, sí, cierto, Señor, sí, cierto. Y cada reunión, yo creo, no creo, lo creo así en mi corazón, cada una recibimos una porción, y Dios es grande, o sea, es para todos, o sea, es increíble cómo tiene una palabra para cada uno de nosotros en diferentes áreas. Entonces nosotros, la importancia de la iglesia es que crezcamos en fe. Entonces, ¿qué tan importante es poder estar ahí y poder instruir a nuestros hijos en esta fe, que ellos crean? Ellos también tienen, aún pequeños, pues tienen sus problemas en su edad, ¿verdad? Y nosotros los instruimos, los guiamos a que crean que Dios está con ellos. Y se me viene un ejemplo cuando eran pequeños, que iban en primaria, y pues no falta que un niño lo moleste, que un niño le pega, y ¿sabes qué? Nosotros instruyéndolos, ¿sabes qué? Vamos a orar para que ese niño ya no te moleste. Y en serio, orábamos, Señor, te pedimos por fulanito, Señor, que ya no tenga esas actitudes, Señor, guarda su corazón, sabemos que no te conocen. Y entonces nosotros instruimos ahí a nuestros hijos en la fe, en que tengan fe, en que Dios va a hacer esa obra en el problema a la edad que tú tengas. Porque los niños los tienen los problemas, y ahora escuchamos más que niños con estrés de 5 años, imagínate, ¿no? Que a los 5 años ya están padeciendo esta situación de un estrés. Y nosotros, gracias a Dios que le conocemos y que somos ahora instruidas para crecer en la fe. Entonces, en todo tiempo, tanto en la iglesia, por eso yo veo la iglesia y mi casa, porque son paralelos. Vamos caminando paralelamente, instruyendo, creciendo en fe, llenándonos de la palabra siempre de Dios. También crecemos en el servicio. La importancia de la iglesia es que crezcamos en servicio. Nos involucramos en las actividades de la iglesia para servir. Y podemos ver en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabemos que todas las actividades que nosotros tenemos en la iglesia, pues ¿quiénes van a apoyar? Pues los congregantes, nosotros la iglesia vamos a participar de estas actividades en la iglesia. Es como vamos a crecer en servicio. ¿Sabes qué? Ahí servimos, que mira, en cosas pequeñas, o sea, como en Ale, gracias a Dios por la vida de Ale, que es una servidora para la iglesia en todo tiempo, está ahí en que poniendo en los eventos, que no nos falten las galletas, que no nos falte el café, que no nos falte, fíjate, ese es un servicio, y lo está haciendo para el Señor y para nosotras, o sea, primeramente para el Señor, porque quiere agradar, quiere servirle a Él, y ahí en la iglesia somos instruidos y enseñados. Crecemos en el servicio, aprendemos a servir, y lo mismo pasa en casa. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a que tengan un servicio, que nos ayuden en el quehacer, que nos ayuden en esas actividades del hogar, como son pues que levanta tus zapatos, guarda tu ropa, no tires, y lo mismo pasa en la iglesia.
servimos, aprendemos a servir, pero lo más importante es que aprendemos a servir para los demás, con todo el corazón en lo que sea. Y sabes que tienes que llegar a tal hora, pues sí, porque en los servicios de la iglesia hay que llegar siempre antes, prepararnos para recibir a la gente, que se sienta a gusto, que se sienta cómoda, que tenga lo necesario, como el hecho de que, por decirte que los Kleenex, ¿se acuerdan? Que un Kleenex, porque en las administraciones, pues Dios toca nuestros corazones y viene quebrantamiento y viene gozo y lloramos, y no nada más lloramos por situaciones difíciles, sino aún también lloramos por ese gozo. Entonces viene el servicio de que vienen, oran por ti, o sea, vienes y oras por la gente, vienes y le dices qué necesitas. Entonces aprendemos en la iglesia a servir. También crecemos en carácter. Híjoles, qué punto, ¿no? O sea, tan difícil es el carácter. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, pensamos diferentes. Entonces ahí es donde vamos a aprender a perdonar y a dar. Qué tremendo, ¿verdad? A perdonar la ofensa. Dios nos enseña siempre y nos lleva a perdonar. Y aquí vemos precisamente en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, nosotros en la iglesia vamos a aprender a perdonar. Y solamente a través del Espíritu Santo y de la enseñanza que recibimos a perdonar es como vamos a enseñarlo también y ya con más sustento en nuestras casas con la palabra de Dios que nos enseña a perdonar. Porque cuando no conocemos de Cristo, cuando hablamos del perdón y dice la gente, bueno, yo ya te perdoné, pero no lo he olvidado. Eso es en el mundo, ¿verdad? Pero aquí no, aquí en la iglesia aprendemos a perdonarnos unos a otros porque pues aún en la iglesia se dan situaciones, o sea, así como en la casa hay dificultades, que esto, que lo otro, pues lo mismo sucede en la iglesia. Son paralelos la iglesia y mi casa. Entonces, aprendemos, esa es la importancia de poder estar en la iglesia, es la importancia de la iglesia que nos enseñan a través de la palabra a poder perdonar a la gente y crecemos entonces en carácter. ¿Sabes qué? Y aprendemos a orar por aquellas personas que pues me ofendió, me lastimó, la perdonamos y oramos. Y lo mismo ahora pasa en casa, cuando se pelean los hijos, ¿qué les decimos? Perdónalo, pídele perdón desde chiquitos. Y pues perdóname, ¿no? Y ellos aprenden a perdonar. Ahí son instruidos en casa, así como somos instruidos en la iglesia, esa enseñanza que tenemos que empezar a aplicar en nuestros hijos. Y sabes qué, no importa la edad que tengan nuestros hijos, la palabra de Dios nunca llega tarde a nuestras vidas. Si nosotros llegamos a Cristo ya adultos, ahora Dios va a empezar a poner orden en nuestra casa. Vamos a poder instruir a nuestros hijos, vamos a poder perdonar. Y ellos, así como van a empezar a perdonar en casa, van a poder perdonar cualquier situación que se presente, y no nada más en la iglesia, sino aún en tu diario vivir, con tus vecinos, porque pues también hay problemas con el vecino, ¿no? Que, ay, vecino, es que puso su carro enfrente de mi salida, ¿no? Ay, perdón, vecino, o sea, muchas veces por una situación de urgencia lo podemos, ¿no? Ponemos ahí el carro y en ese momento coincide que va a salir el vecino y entonces pues lo movemos. Entonces tenemos situaciones con los vecinos y tenemos que aprender a perdonar, pero lo más importante, ¿sabes qué es? Reflejar que nuestras actitudes son diferentes a las actitudes de ellos. No pelear, ay, ¿por qué puse en su carro, no? O sea, sino siempre pedir perdón. Vamos a crecer en ese carácter, a perdonar, a perdonar, a perdonar. Y entonces, viendo estas situaciones paralelas de la importancia de la iglesia y lo que hace la iglesia para cada uno de nosotros, yo veo ahora cómo cuidar mi iglesia, cómo cuidarla.
Bueno, pues yo siempre va a haber muchos puntos para añadir, pero yo nada más puse unos así importantes. En el caso de la iglesia es no dejando de congregar. Es muy importante que nos estemos congregando. ¿Por qué? Porque ahí es donde escuchamos la palabra de Dios, como les decía. Ahí es donde crecemos en fe, ahí es donde aprendemos a servir, ahí es donde crecemos en carácter. Entonces es muy importante cómo cuidar la iglesia, pues congregándome, estando ahí, participando de lo que se necesite. Y sobre todo para mí, porque realmente cuando no estamos congregados, nos podemos enfriar. Y en el caso de no dejarnos de congregar, en Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. O sea, a mí me impacta esta palabra, fíjate, dice primero, o sea, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos siempre viene en lo espiritual para reflejarse aquí en la tierra. Y sabemos que hay mucha gente que por situaciones que no pudo perdonar, por un que no le gustó, que pues ya no va a la iglesia. Y sabes, su argumento dice, no, pues Dios y yo con eso es suficiente. No es suficiente. La palabra es clara y dice que no dejemos de congregarnos. A ver, dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. ¿Sabes qué? Cuando nosotros vemos a una persona que ya no viene, hay que buscarla, hay que animarla para que se congregue, para que escuche la palabra, para que conviva, para que crezca, para que Dios la siga transformando, porque es en la iglesia donde recibimos la palabra que nos transforma y viene esa transformación porque ha venido la revelación de esa palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo cuidar a la iglesia? Pues congreguémonos, nosotros animemos a las personas a que se sigan congregando, a que sigan escuchando la palabra de Dios, a que sigan participando de los eventos, porque refiriéndome a los eventos es muy padre participar, ¿no? O sea, vemos a la gente como, ay, dices, ay, a mí me hubiera gustado estar ahí, como en los eventos de las obras navideñas, como en los eventos del 15 de septiembre, ¿sí? Que hubo bailables y yo recuerdo que era más de 5 años o 6, ¿no? A ver, estábamos, no, perdón, sí, como 5 años o 6 estábamos en la 25 y participamos un 15 de septiembre y me invitaron a bailar. Dije, ay Dios, a mi edad, o sea, como por ahí como de 5 horas, ¿no? Dije, no, ¿cómo crees? O sea, pero ¿sabes qué? Dios te da esa fuerza para poder participar de un bailable tradicional del 15 de septiembre. Yo decía, no, no voy a poder, me voy a cansar, o sea, ya no puedo. Pero sí, Dios te da la fuerza. En verdad, cuando quieres participar en las actividades, Dios te da esa fuerza y te da lo que necesitas, ¿no? Como en las obras, ay, yo actuar, ¿no? ¿Cómo crees? No, no, no. Pero ¿sabes qué? Cuando tú participas de estos eventos, Dios te da lo que necesitas y te da esa capacidad. Muchas veces tú dices, no, es que yo no puedo, no, yo ni sé bailar, no, yo ni sé actuar, pero Dios te capacita para eso. Entonces nosotros en esta forma de participar en las actividades es cuidar a nuestra iglesia para que la gente esté ahí, para que la gente se anime, para que la gente participe. Entonces, ¿cómo Dios nos da todo para poder estar ahí en la iglesia? Es muy importante. Entonces, no dejando de congregarme es poder cuidar mi iglesia. Es una forma de cuidar la iglesia. Y lo mismo pasa en tu casa. Estando en tu casa, cuidas tu hogar, cuidas a tus hijos, cuidas todo, ¿sí? Y también los hijos participan de esas actividades en casa. ¿Sabes qué? Pues que hay que pintar, pues ahí vamos a pintar. Pues que hay que mover, pues vamos a mover. Y ahí están nuestros hijos también. En nuestra casa estamos congregados en nuestro hogar participando de las actividades de casa. Es muy importante. Otra muy importante de cómo cuidar mi iglesia, ¿sabes qué? Es no murmurar. Ups, qué situación, ¿verdad? Porque sabemos que
como lo decía, siempre hay situaciones en la iglesia, o sea, pues hay complicaciones, no es la vida, uy, así sin problemas, no, o sea, en la iglesia también hay situaciones y tenemos que aprender a no murmurar. Y vemos en el caso de Números 12:1 que dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Murmuraron contra Moisés por la situación de que tomó a esta mujer cusita. Murmuraron. Pero ¿sabes qué? Aquí lo más impactante que me llamó la atención dice, y lo oyó el Señor. Todo lo que nosotros hablamos, decimos, lo escucha Dios, donde quiera que estés. Si estás en tu casa, si estás en la iglesia, si estás en el trabajo, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a cuidar nuestra iglesia, a que no murmuren de nuestros pastores, de nuestro liderazgo, de los servidores, de los congregantes. Tenemos que aprender esto, a no murmurar. Y es una forma de cuidar la iglesia. ¿Sabes qué? Si tú escuchas, oye, es que fíjate que, ¿sabes qué? Pues mejor ora y vamos a orar. Y ya no escuches más lo que esta persona quiere hablarte murmurando, porque la murmura no son comentarios edificantes, normalmente son comentarios que no traen algo bueno. Entonces tenemos que aprender a cuidar a nuestra iglesia, que no murmure la gente, principalmente de nuestros pastores. Porque aquí Moisés tenía el liderazgo, era el que guiaba y tomó una decisión de tomar a una mujer. Y entonces dice, pues que nada más le habla, ¿acaso solamente por medio de Moisés Dios habla al Señor? No, ¿sabes qué? Tenemos que aprender que Dios siempre primeramente va a hablar a nuestros pastores para alimentarnos y para guiarnos. Entonces, aprender a parar la murmura en nuestra iglesia es una forma de cuidar nuestra iglesia. Y lo mismo pasa en nuestro hogar. ¿Sabes qué? Cuando llega una familia y te quiere hablar mal de un familiar, pues mejor vamos a orar. Así como cuando enseñamos a nuestros hijos a orar para que Dios intervenga en las situaciones y que Dios sea el que habla. Porque nada logramos o hacemos con escuchar la murmura. Y más cuando no edifica. Sabes que siempre ponerlo todo en oración. Entonces, esto es muy importante. También, ¿cómo podemos cuidar a nuestra iglesia? Pues apoyando en las necesidades de la iglesia. En la iglesia hay necesidades, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos como en los hechos, en la iglesia, cuando empezó la iglesia, decía que todos vendían sus propiedades y los repartían a todos y dice, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, siempre hay necesidad en la iglesia, siempre va a haber necesidad en nuestro hogar. En la iglesia, pues vemos que todo tiene un costo, ¿sí? Y tenemos que participar de esas necesidades. Y a veces son económicas, a veces son físicas, de algún material, pero tenemos que participar de las necesidades de la iglesia. Tenemos que estar conscientes que hay necesidad. En la iglesia, pues, hay papel de baño, ¿verdad? Ahí cubre una necesidad. Hay necesidad del pago de la luz, hay necesidad de todo el sonido. Pues hay necesidades en la iglesia, hay necesidad de limpiar nuestra iglesia físicamente, que a mí me tocó hace poco que me senté y puse mis manos en la silla y había un chicle en la silla. Y yo, oh. Entonces, limpiar nuestra iglesia cuando nos ha tocado esas jornadas de limpieza, de limpiar paredes, limpiar pisos, limpiar baños y limpiar sillas que tienen chicles, y ya me tocó, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pongan un chicle ahí? O sea, en lugar de un papelito y llevárselo y tirarlo. Entonces, igual nosotros en casa enseñamos a nuestros hijos a que todo tiene un orden y que no pueden poner cosas fuera de su lugar, como en este caso, un chicle, pues no es el lugar
de poner o tirar un chicle, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que participar de estas actividades de la iglesia. Y una muy importante es dando testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio en todo lugar. Y en Lucas 8:38 y 39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, ¿sí? Entonces vemos cómo habla de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestras vidas? Cada una de nosotras tenemos un testimonio. Y el primer testimonio individual que tenemos, siempre lo he dicho, es cómo Dios nos está cambiando. Y entonces tenemos que ser testimonio a los demás, participar y hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dar testimonio es muy importante, y dar testimonio de nuestra iglesia. No permitir que hablen o murmuren de nuestra iglesia, es cuidarla, es participando más bien de lo que Dios está haciendo y los cambios y la transformación que Dios está haciendo en mi vida. Eso es muy importante, cuidar nuestra iglesia. Y evangelizando es el primer, para mí yo lo veo como el primer mandamiento que Dios nos da. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Nosotros participamos de este evangelismo en la iglesia. Es una forma de cuidar nuestra iglesia, o sea, de llevar la palabra en esos momentos que hay necesidad, porque siempre hay necesidad. Y a mí me ha tocado ver, nos tocó ver un matrimonio que estaba discutiendo, íbamos pasando y pasamos y intervenimos con ellos. ¿Sabes qué? Podemos ahí en ese tiempo llevar esa palabra que puede en ese momento traer un momento de revelación a su vida de lo que Dios quiere para su matrimonio. Que no son ellos, sino es la situación que están viviendo que los lleva a pelear. Y entonces llevas tú la palabra de Dios, que cómo Dios quiere que ellos permanezcan juntos a pesar de las dificultades. Entonces nosotros tenemos ese primer mandamiento. Y cuando decimos también, pues hay un propósito y hay un llamado para ti. Ese llamado es evangelizar, es llevar la palabra, es ese mandamiento, ir y hacer discípulos. Entonces Dios quiere que nosotros participemos en la iglesia y en nuestro hogar de estos mandamientos, ¿sí? Dando testimonio, evangelizando. Entonces en Josué dice, en Josué 24:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y entonces con esto concluyo. Y esta palabra, cuando yo llegué a Cristo, en el primer congreso de matrimonios nos dieron una plaquita y decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Y fue profetizado para mí, porque hasta ahora nosotros como familia servimos al Señor. Entonces, ¿cómo vemos esto paralelo de la iglesia y mi casa? Entonces yo quisiera que escucháramos esta canción de la iglesia, de cómo somos iglesia, de cómo somos luz a otras personas en donde yo estoy, y cómo tenemos un solo Dios, todas
todas tenemos un solo Dios ahora. Todas tenemos un solo Padre. Y Dios es el que nos va a ministrar. Y ahora tenemos un estandarte que es Cristo. Ese es nuestro estandarte, el que ahora llevamos en donde quiera que estemos. Ese estandarte de Cristo en nosotros como iglesia. Así es, somos iglesia, somos la luz. Y la iglesia en mi casa es el lugar donde nos reunimos la familia, somos iglesia, somos nación, somos luz. Y pues quiero orar dando gracias a Dios porque nos permite ser parte de una familia de la iglesia. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque somos iglesia. Es mi casa, Señor, la iglesia. Gracias te damos porque podemos estar siempre reunidos con familia y orar unos por otros, ayudarnos, ver por cada uno de los que tienen necesidad, Padre. Gracias porque yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a tener esta revelación, que todo lo que hacemos en casa lo hacemos en la iglesia. Señor, que así como dice tu palabra, Dios, que lo que se hace en el cielo se hace en la tierra y que se haga tu voluntad, así sea en cada una de nosotros, Señor, estableciendo tu reino, siempre en todo lugar, Señor. Y que nos veamos que cada casa, cada familia, Señor, forma la nación. Y nosotros, Señor, como creyentes, como cristianos, somos los que vamos a traer una transformación a la sociedad. No es la política, nada de eso, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú en cada uno de nosotros. Ayúdanos siempre a guardar nuestra iglesia. Ayúdanos siempre a permanecer en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos siempre a participar. Gracias te damos, Padre, por lo que pondrás en nosotros y en cada una de nosotras, Señor, para poder llegar al propósito que tú tienes para cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, señora. Gracias. Qué bendición escuchar esto y recordar cada uno pues, de los versículos que nos mencionó y que realmente nos edifican y nos recuerdan qué importante es de verdad, pues, la iglesia en nuestras vidas, ¿no? Y cuidar nuestra casa como debemos y tenemos que hacerlo. Y me recordó el versículo de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto habla acerca de nuestra casa primero, de nuestros hijos, de instruirlos en el camino correcto, de darles el alimento adecuado espiritualmente. Y también en la iglesia, nosotros como hijos, nosotros como niños, somos instruidos y cuando somos ya mayores, somos viejos, somos avanzados en la palabra, conocemos aún más, pues no nos apartaremos del camino del Señor, porque permaneceremos firmes, porque estamos siendo instruidos en una sana doctrina y cuán importante es cuidar todos estos aspectos que la señora hablaba y decía ella que en la iglesia crecemos en la fe, crecemos en el servicio y crecemos en carácter. Y todas estas cosas se unen en nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida y de esa manera podemos avanzar al propósito que el Señor tiene para nosotros como personas, para nuestra casa y también como iglesia. Así que no permitamos que nuestro espíritu deje de ser instruido en la palabra del Señor porque lo necesitamos. Necesitamos congregarnos, necesitamos servir al Señor porque en el servicio crecemos, necesitamos de Dios en nuestra vida y una manera es pues, o sea, aparte de nuestra vida espiritual, de nuestro devocional diario, de nuestro pues rinconcito de estar con el Señor, necesitamos también congregarnos para ser instruidos por las autoridades que el Señor ha delegado para nuestra iglesia. Y gracias, Señora, por recordarnos esta palabra. Yo sé que es el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y es de gran edificación para cada una de nosotras. ¿Cuántas fueron edificadas? Yo fui muy edificada y yo puedo decir, Señor, yo soy iglesia, soy tu iglesia y quiero seguir creciendo
en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder recibir tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad, Señor, de seguir siendo transformada, Señor. Que tu palabra siga cambiando nuestros corazones, que tu palabra siga renovando aquellas áreas que tienen que ser renovadas, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.